Hola frikis, en este vídeo vamos a trabajar las razones trigonométricas de ángulos agudos. Os recuerdo que un ángulo es agudo cuando tiene menos de 90 grados. ¿Bien? Ahora, las razones trigonométricas se estudian en los triángulos rectángulos. Para trabajar triángulos rectángulos, lo que vamos a hacer es utilizar la semejanza de triángulos y llevárnoslo siempre a la circunferencia goniométrica, que os recuerdo que es la circunferencia unidad. Nosotros vamos a dibujar dentro de la circunferencia goniométrica un triángulo semejante al triángulo con el que estemos trabajando, de forma que quede inscrito. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera, y sería, por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? Este sería el triángulo que estamos trabajando. Al angulito que queda en el eje de coordenadas se le llama normalmente con la letra alfa. Muchas veces se puede utilizar beta o gamma o incluso otras letras, ¿vale? Pero normalmente le llamamos alfa, que sería esta letra de aquí. Muy bien, una vez que tenemos este triángulo rectángulo, las razones trigonométricas lo que nos da son los resultados de esos triángulos, pero dentro de la circunferencia goniométrica. Bien, entonces, el seno no representa otra cosa que la altura que toma nuestro triángulo. ¿Cuál es la fórmula del seno? La fórmula del seno es muy sencilla, sería seno de alfa, se escribe así como SEN de alfa. Vais a ver que muchas de las calculadoras que utilizáis va a venir, en vez de SEN, va a venir SIN. Eso es porque esa calculadora está en inglés, pero no pasa nada, es lo mismo sen que sin. Vale, sería, la fórmula del seno de alfa sería cateto opuesto partido de la hipotenusa. Cateto opuesto partido de la hipotenusa, es decir, para calcular el seno de este ángulo, tomamos el cateto, ¿vale? Tenemos dos catetos, que son los lados más cortitos de un triángulo rectángulo, pues tomamos el cateto opuesto, es decir, el que no toca al ángulo con el que estamos trabajando. Cateto opuesto partido de hipotenusa. ¿De acuerdo? Es muy importante saber que el seno de alfa siempre va a tomar un valor entre -1 y 1. Eso ocurre porque estamos en una circunferencia goniométrica, es decir, la altura máxima que podría tomar nuestro triángulo sería 1, ¿vale? Y la altura mínima sería 0, que sería si fuera el triángulo estuviera hasta aquí, serían, digamos, los tres lados del triángulo coincidieran. ¿Qué es lo que pasa? Que si medimos el triángulo hacia abajo, si tenemos un triángulo hacia abajo, toma valores negativos, porque este es el origen de coordenadas. Así que realmente puede tomar el valor -1. Así que entre -1 y 1. De todas formas, esa parte la vamos a ampliar cuando veamos las razones trigonométricas en el resto de cuadrantes. Bueno, ahora vamos a trabajar el coseno. La idea del coseno es muy similar a la del seno. Recuerdo que el seno era la altura, pues el coseno es el ancho que toma nuestro triángulo dentro de la circunferencia goniométrica. Así que el coseno nos representa esto de aquí. ¿De acuerdo? La fórmula del coseno es muy similar. Sería coseno de alfa, se escribe como cos de alfa, en la calculadora también va a venir cos de alfa, sería el cateto contiguo, el cateto contiguo es el cateto que está pegado al ángulo con el que estamos trabajando, partido de hipotenusa. Igualmente, el coseno puede tomar valores entre -1 y 1. Bueno, ahora vamos a trabajar la tangente. Y la tangente, gráficamente, lo que significa es que vamos a trazar una tangente perpendicular al eje horizontal, pero que nazca aquí, en este puntito, donde acaba la circunferencia. Entonces, hacemos una recta tangente, que os recuerdo que una tangente no es otra cosa que una recta que toca a una curva en un único punto, ¿vale? Lo toca solamente aquí. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prolongar la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. La prolongamos
hasta que corta a la tangente. ¿De acuerdo? Pues la tangente del ángulo alfa no es otra cosa que esta altura. ¿Ya está? Lo que mide este segmento de aquí. Bien, la fórmula, os la voy a apuntar aquí abajo, sería tangente de alfa. A mí me gusta escribir tangente como TG de alfa. Vais a ver que hay muchos profesores o muchos libros que en vez de escribir TG ponen TAN. Os lo voy a poner aquí en verde. Tangente de alfa. Es lo mismo, ¿vale? No hay ningún problema. La tangente de alfa sería, lo podemos ver con dos fórmulas diferentes, como seno de alfa partido de coseno de alfa, o lo podemos ver como cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Os he dicho que son dos fórmulas diferentes, pero realmente es la misma, porque como el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa y el coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa, vais a ver que en los denominadores que coinciden en ambos la hipotenusa se nos van a ir, los vamos a poder tachar. Por lo tanto nos queda cateto opuesto partido de cateto contiguo. La tangente no tiene ninguna limitación de valores. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en pi medios y en 3 pi medios no existe la tangente. Bueno, un saludo frikis.